Amigos, sean bienvenidos a este espacio de entrevista de su portal de noticias Cactus 24. Le saluda Jackson Vargas, inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Hoy nuestro tema será en relación a la COVID-19. Vamos a actualizar la información más reciente que se tenga sobre esta pandemia, que por cierto ya estamos a pocos meses, exactamente a 2 meses de cumplir 2 años en pandemia. Vamos a evaluar qué está pasando en el mundo con esta enfermedad si tomamos en cuenta situaciones como que hay varias variantes que han surgido en relación a esta pandemia y que, bueno, se tenían expectativas positivas en relación a las vacunas. Estamos hablando que la Organización Mundial de la Salud y un grupo de expertos afirmaban que, bueno, este año 2022 se podía ya, como quien dice, controlar esta pandemia, por lo menos atarla, tener más control sobre ella, pero hay variantes como la variante Omicron, que bueno, al parecer ha echado por tierra esas hipótesis, ¿no? Ese futuro en relación a la pandemia. Pero para hablar de esto, bueno, vamos a consultar la opinión de un experto. Estamos hablando del doctor José Félix Oleta. El doctor José Félix Oleta es médico internista, él es ministro de Salud está encargado de la red de Defendamos a la Epidemiología. Bienvenido, doctor. Jackson, muchísimas gracias. Sé que este es un tema, bueno, de interés general para toda la población y ocupa muchos de los titulares de prensa. Y lo primero que te voy a decir es que, bueno, existe incertidumbre, no hay una precisión del curso real que podemos esperar para la pandemia en las próximas semanas y meses. Debo señalarte también que es absolutamente previsible lo que ha ocurrido con el virus original. El virus original ha mutado, ha tenido una serie de cambios estructurales y eso significa pues que no es el mismo virus exactamente igual al que tuvimos al comienzo de la pandemia. Si recordamos, hubo diferentes nomenclaturas. Luego del virus original se habló de la variante Gamma, que afectó en nuestro país, también la variante Delta, que estuvo todo el año 2001, y ya a finales del año 2001, particularmente a partir de noviembre, se identificó en Botswana y en el sur del África esta nueva variante Omicron. Y esa variante Omicron ha despertado muchísimo interés porque se ha demostrado que tiene muchísimos cambios en la estructura del virus y muy especialmente en las proteínas del virus que se fijan a la célula y que producen la infección. Claro. Y lo cierto es que esta variante tiene dos características que yo quiero resaltar en este momento: una mayor capacidad de transmisión y, en segundo lugar, la evasión inmunológica. Traduzco esto de la evasión inmunológica para el público en general, es simplemente que aún la persona que ha desarrollado anticuerpos después de una vacuna puede sufrirlo. Y también las personas que han sufrido la enfermedad por variantes anteriores a esta también pueden sufrirlo. Esas dos características son peculiares de esta variante Omicron. Bueno, ahí le voy a preguntar, doctor, es el hecho de que la persona pueda sufrirlo. Estamos hablando incluso de las personas que están vacunadas, ¿no? Estamos hablando de esas personas que están vacunadas. ¿Qué síntomas presenta una persona que se ha contagiado por esta variante Omicron? Bien, no hay una diferencia muy importante en los síntomas que puede tener esta variante con variantes anteriores. No hay forma de diferenciarla. Quizás lo más distintivo es que la intensidad de los síntomas probablemente es menos fuerte, menos intensa, más pasajera, y la enfermedad es más leve. Como que esa es la característica que estamos viendo. Por supuesto, se está recogiendo información en muy poco tiempo, lo transcurrido, escasamente 8 semanas
pero ya hemos venido aprendiendo que esta variante tiene ese comportamiento, enfermedades que no conducen a hospitalización, enfermedades más leves y por supuesto menos complicaciones y probablemente menos riesgo de morir por la enfermedad. Claro, le pregunto esto porque de hecho lo que uno ve en la prensa, los comentarios, todo esto sobre esta nueva variante, es que él se confunde muy fácilmente con una gripe común. Pareciera que pasa desapercibida por ese tipo de síntomas. ¿Hasta qué punto esto es cierto, como dice usted, con apenas 8 semanas que se están analizando esta variante? ¿Esto es así o es algo que se está comentando sin base? No, no, hay base cierta que se puede confundir con un cuadro respiratorio superior, pasajero. En muchos casos pueden ser asintomáticos y también eso es igual a las otras variantes. Debo decirte que esta variante tiene varias formas de expresión, no es una sola. Hay subgrupos de la variante. La variante BA1 fue la que originalmente se describió en Sudáfrica, pero ahora hay BA11, BA2 y BA3. Y la variante más dominante de esos subgrupos es la variante BA1, la Omicron o BA1. Claro, uno lo escucha usted hablar, doctor, sobre que esas variantes van subdividiéndose y se siguen multiplicando esa subdivisión. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué tan de particular tiene este virus del COVID-19 que ha tenido esta característica? Más si tomamos en cuenta que, bueno, se han aplicado cuarentenas, se han aplicado medidas para evitar que, bueno, frenarla, y al contrario, lo que se ve es que se multiplica en variantes. Fíjate, este es un comportamiento común de todos los virus. Los virus no son estáticos, tienen un proceso evolutivo que ellos buscan adaptarse para ser más eficientes, para invadir más fácilmente al huésped y ese comportamiento va a variar no solamente por las mutaciones que sufre el virus, como es el caso este de Omicron, que tiene muchas mutaciones, sino también de aspectos de la ecología del huésped, de la persona que desarrolla, por ejemplo, anticuerpos o que está vacunado. Y entonces hay una interacción entre el virus y la persona que lleva a este comportamiento, al desarrollo de variantes. Eso es lo más común. Ya lo veíamos, por ejemplo, con los virus respiratorios de la influenza. Y tú sabes, por ejemplo, que todos los años se modifica la vacuna contra la influenza porque el virus muta y se hacen las adaptaciones de orden técnico necesarias para que la vacuna sea lo más efectivo para el virus del año 2022, por ejemplo. Y así sucesivamente. De modo pues que podemos esperar perfectamente que ese sea un comportamiento natural del virus. Claro. Aquí hay una cifra en el trabajo que uno hace de investigación, que es la que presenta el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Dice que el 80% de las transmisiones de esta enfermedad son de la variante Omicron. Estamos hablando, por supuesto, en el caso de Venezuela. ¿Es esto cierto que esto nos debe preocupar, dado que es más contagiosa esta variante? ¿Qué realidad podemos esperar en nuestro país en los próximos días en relación a esta situación? Bueno, efectivamente son informaciones preliminares que se han conocido desde hace probablemente unos 10 días y efectivamente el virus fue identificado con la variante Omicron, también se llaman variantes de preocupación de salud pública, uh, a partir de la tercera semana de diciembre, pero rápidamente han sustituido la variante Delta. La sustituye porque tiene mayor capacidad de transmisión y particularmente luce que tiene menos morbilidad, menos virulencia que el virus Delta. Por lo tanto, probablemente produzca menos complicaciones, menos casos que requieran hospitalización y menos muerte. A ciencia cierta no se sabe los espacios en donde está distribuida, pero sí sabemos que la gran mayoría de casos que se están presentando en este momento en Venezuela son de la variante Omicron. Y es de esperarse
porque ese es el comportamiento que está ocurriendo en todo el continente americano. En el continente americano, la variante Omicron dominante es la que anteriormente te señalé como la BA1, y las otras variantes son mucho más raras. Esta segunda variante que llaman la variante BA2 es muy rara todavía en el continente americano, y ya la vemos que ha afectado a numerosos países. De África saltó a Asia y a Europa, y hay países, por ejemplo, como Dinamarca, en donde ya es dominante. Así que ese es un proceso natural de sustitución de las variantes entre sí, y que naturalmente afecta a la población, muy especialmente a aquella población que no está vacunada o que está insuficientemente vacunada. A ese punto iba, precisamente a ese punto iba a caer, doctor. Eh, Ante esta situación, hay todavía mucha polémica, mucha gente se rechaza ser vacunada, hay mucha especulación sobre cosas negativas sobre la vacuna, otras ni siquiera es que tienen la oportunidad porque la vacuna no ha llegado, porque también esa es otra realidad. ¿Qué le recomienda usted al público que nos está escuchando? Es recomendable vacunarse? ¿Cuántas vacunas son necesarias? O sea, las personas que se han vacunado ya tienen 2 dosis, se habla de una tercera dosis. ¿Cómo explicamos al público que nos escucha cuál es la realidad de las vacunas en este momento contra la COVID-19? En los países en donde se llevan estadísticas serias, confiables, indudablemente los casos graves, los casos que requieren hospitalización y los casos que han fallecido son aquellas personas que nunca recibieron la vacuna y que no tienen ningún tipo de protección. Eso es lo que estamos viendo: mayor mortalidad y mayor grado de complicaciones en personas no vacunadas. En el caso de la variante Omicron, se ha recomendado una tercera dosis de refuerzo, y que es absolutamente razonable, porque se ha visto que aquellas personas que han recibido terceras dosis tienen mayor capacidad de respuesta, están más protegidas contra estas nuevas variantes. En consecuencia, las primeras evidencias en varios países que tienen altos niveles de cobertura señalan en forma inequívoca que quien es el causante de los problemas fundamentales es el virus, no es la vacuna, y que la vacuna es un apoyo fundamental dentro de la estrategia integrada de lucha contra la pandemia. Los países que no tienen suficientes vacunas están en una situación de vulnerabilidad mayor, y en consecuencia se espera que las personas puedan sufrir enfermedad más grave, más complicada, más hospitalizaciones y más muertes en la medida que no estén vacunados. Bueno, si tenemos esa realidad, que gracias, doctor, por aclararnos mucho, porque hay muchas dudas, la gente se pregunta muchas, tiene muchas incógnitas en relación a si sí, si no, si son efectivas, si no son efectivas, y bueno, por eso lo consultamos a usted, personas que manejan todo lo que es la parte de la epidemiología. Entonces, doctor, le pregunto ahora, hay otras cifras que tengo aquí en mi mesa de trabajo. Según el gobierno, la cobertura de vacunación contra la COVID está cercana al 100%. Sin embargo, la Organización Panamericana de Salud asegura que la vacunación en Venezuela solo alcanza el 36%. Cifras totalmente contrarias, pues, ¿no? ¿Qué realidad, qué información maneja usted sobre estas cifras en su investigación? Bueno, la contradicción no es entre la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y el gobierno. La contradicción es en el gobierno mismo. Mientras unos voceros, como es el señor Maduro, y otros más, como el ministro de Salud, habla de más del 90% de personas que reciben la vacuna, el propio ministerio, a través de la oficina de enlace con la OPS, que es una oficina de enlace del Reglamento Sanitario Internacional, dice que el número de personas vacunadas con COVID que han recibido las 2 dosis es escasamente el 47%, y un 72-73% de las personas han recibido por lo menos una sola dosis. De modo que es una contradicción que surge del propio gobierno y debilita la credibilidad en sus voceros. La OPS no lleva estadística por su cuenta. La OPS traduce exactamente
la información técnica que el ministerio le manda a través de esa oficina. Así que es un tema de la contradicción de los voceros gubernamentales. Claro. Ahí seguimos entonces con el tema de las cifras, doctor. Amigos, estamos conversando con José Félix Oleta, él es ministro de Salud, médico internista, y bueno, estamos tratando el tema de la COVID-19, las repercusiones en especial sobre esta nueva variante Omicron, la realidad de esta enfermedad en nuestro país. Doctor, le pregunto, también aquí tenemos que el gobierno, las cifras oficiales en cuanto a las personas que han sido contagiadas por la COVID-19 hasta el 30 de enero de este año era de 484.000 casos y la de fallecidos, 5.400 fallecidos. Según esto, la cifra, estas cifras que ponen las autoridades sanitarias, solo el 1.54% de la población se había contagiado en estos 22 meses que van de pandemia. Estos datos guardan relación con los datos que dan los centros de salud y las cifras que ustedes manejan. Fíjense, esas cifras pierden credibilidad también por la forma como se recoge la información. Debo señalarles que en esto hay oscuridad, no hay transparencia. Hay una oficina que depende de la vicepresidencia de la República y que da información al presidente, pero no es una oficina que originalmente funcionaba en el Ministerio del Poder Popular de la Salud, que se ocupaba con expertos en el área de epidemiología. Las cifras, por supuesto, reflejan una pequeña parte de la realidad. Desde el 4 de abril del año pasado no se informa del número de pruebas que se realizan para hacer diagnóstico. Y si usted no hace suficientes pruebas, pues simplemente no hace diagnóstico. Esa es una primera debilidad. No se está haciendo un número adecuado de pruebas. La segunda es que las pruebas que se venían haciendo no eran las apropiadas. La tercera, se excluyen los casos sospechosos. La cuarta, los casos que se reportan en forma tardía. De modo pues que ya hay una debilidad de subregistro y subnotificación. Muchas personas omiten la información, no dan la información a organismos públicos, temerosos de que puedan ser recluidos en instituciones o en establecimientos públicos. Y como si fuera poco, hasta este momento, el gobierno no ha hecho a COVID una enfermedad de denuncia obligatoria. Eso ocurrió antes con Zika, ocurrió con chikungunya, que tardíamente se hizo una resolución del ministerio obligando a la declaración formal obligatoria de cada uno de los casos. Hasta este momento, el gobierno no ha hecho eso. Escasamente hace unos 10 días, por primera vez, le exigió a los laboratorios que están haciendo pruebas, por cierto, muchas de esas pruebas no certificadas, que comuniquen al ministerio los resultados de esas pruebas. Fíjate tú, pues 22 meses de atraso para recopilar información. Si llevamos las cifras que se han presentado a modelos matemáticos, nos encontramos que las cifras reales pueden ser 10 a 15 veces más el número de casos informados y probablemente 8 o 10 veces más el número de casos fallecidos. Así que Venezuela, si se caracteriza por algo, es por una debilidad en los mecanismos de vigilancia epidemiológica y en consecuencia sus cifras no son confiables. Bien, doctor, ya estamos llegando al final de nuestro espacio. Por supuesto, le agradecemos que nos haya acompañado y queríamos antes de despedir que usted recomendara cuáles son las medidas que se deben seguir tomando para tratar de evitar esta situación. Le digo esto porque ya no está el 7+7, ya no hay este tipo de control por parte de este tipo de cuarentena y las personas están libremente en la playa, van a eventos públicos, ese tipo de conglomeración que de alguna manera es caldo de cultivo, ¿no? Para que esta situación de pandemia se extienda. ¿Es recomendable? ¿Se debe evitar este tipo de situaciones? Sus palabras.
Jackson, muchas gracias. Me da la oportunidad de cerrar esto con unos mensajes muy concretos. Efectivamente, si nosotros vemos la cifra de diciembre con la cifra de enero, estamos viendo las consecuencias de una flexibilización irracional, masiva, global, en un momento en donde entraba la variante Omicron con mayor capacidad de transmisión, lo que es un contrasentido. Y efectivamente se triplicaron el número de casos informados oficialmente y se han duplicado el número de casos activos y como si fuera poco, se ha duplicado el número de casos que están en unidades de cuidados intensivos recibiendo cuidados especiales porque tienen insuficiencia respiratoria grave. Estos son datos oficiales, pero ya nos está diciendo que la mayor movilidad como consecuencia de la decisión política de hacer una flexibilización nos está trayendo un problema muy serio por cuanto el sistema de salud no tiene la capacidad de respuesta tanto en cantidad como en calidad para poder atender numerosas personas. Y esa sería una contradicción en términos de las decisiones de política general y las decisiones de políticas públicas de salud. No se compagina una situación de expansión, de onda, en donde estamos en este momento, la onda más rápida y más intensa, con el mayor número de casos reportados o informados en un día, con una flexibilización global masiva y sin especificar en qué áreas debe hacerse restricción de movilidad o algunas restricciones de orden social. Entiendo que tiene que haber un equilibrio en estas cosas. Y por último, no hay una sola medicación que uno pueda decir, mire, esto es efectivo en todos los casos. Hay que combinar medicamentos efectivos con vacunas efectivas. Eso tiene que haber vacunación completa y con refuerzo. Y tiene que haber medidas no farmacológicas, medidas de control de movilización, de control social y también medidas de barrera, lo que es el uso del tapaboca, la manera de utilizarlo, el lavado de las manos y todas aquellas medidas en donde la población en su conjunto, no solamente el gobierno no puede hacer las cosas por sí solo, ni tampoco las misiones. Tiene que ser la convocatoria de toda la nación comprometida en resolver un problema que nos afecta a todos y que lamentablemente afecta a los más vulnerables socialmente, a los más pobres, a los más expuestos y a aquellas personas que tienen condiciones de salud más débiles, los vulnerables desde el punto de vista biológico. De modo pues que es el momento de la solidaridad, es el momento de la compasión, de utilizar los valores de la sociedad para que la sociedad pueda resolver con técnica, con buena información y con estrategias bien planificadas en donde todo el mundo lo conozca, que todo el mundo conozca el plan de vacunación, que todo el mundo conozca las limitaciones y los éxitos, pero que comprometa a todo el mundo por igual. Así que ese es mi mensaje en este momento, que se rectifiquen los errores, que se convoque a toda la nación a una lucha que todavía va a durar mucho tiempo más. Bien, con este mensaje, amigos, del doctor José Félix Olete, ministro de Salud, sobre este tema de la COVID-19, nosotros nos estamos despidiendo. Damos las gracias, doctor, por habernos acompañado. Por supuesto, en otra oportunidad lo consultaremos en la medida que vaya evolucionando toda esta situación. Esperemos que para bien y no para mal. Doctor, nos despedimos. Amigos, también con ustedes nos despedimos. Será hasta otra oportunidad en este espacio de entrevista de Cactus 24.